Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo le va, Cortina? Pero ahora muy bien. ¿Habrá visto mi nuevo look? Pero a eso me refería. Sí. A cada crisis es un corte de pelo. Personal del país, que ambas. Un poco de todo. Ambas, así que bueno, Bien. gracias a Ale Luqueta que me hizo esta recuperación para el alma. Bueno, hablemos de política. Hablemos, cómo no, claro. Bueno, hablemos de las PASO. Claro. ¿Usted cree que las PASO son una previa, una especie de elección general o son solo pasos? Sí, yo creo que son un poco elección general, pero claro, dependiendo de cuántas listas haya en cada una de esas internas, después se verá puede cambiar el resultado. Es cierto que un triunfo como el de Miguel del Cel en Santa Fe, que no fue tan holgado, pero seguro el de Cornejo en Mendoza, que sí fue muy holgado, claramente está mostrando que la elección real, digamos, está un poco jugada, digamos, ¿no? Ahora, vayamos por partes. En Mendoza, ¿no? Que ganaron los radicales, ganó la UCR. Digo, ¿es un triunfo real de la UCR o hay gente del PRO o gente del masismo que puede decir, o es la verdad, es UCR pura? Sobre todo conociendo cómo viene la historia de Mendoza. En el caso de Mendoza, yo diría un 90% es UCR. UCR pura. Sí, ¿no? Sí, claramente, claro. El resto, algún sector del PRO, que con el poco desarrollo que tiene el PRO en esa provincia, y un poco del masismo, que también no tiene. Pero sacaron el 50%. Por eso te digo, 50, un poco más del 50, sí. ¿no? Claramente es un triunfo UCR puro, y con el peso que tiene la UCR en esa provincia, pese a todo. Porque una cosa elocuente, si uno lee las cositas chiquititas, es que en la foto del domingo a la noche no había nadie, no estaba nadie del PRO, no había nadie del masismo, era UCR, cuando se caiga todo nos avisan, cuando venga el tsunami. La verdad, era que no había figuras del PRO y no había figuras del masismo, era UCR. Aparte fue una victoria tan contundente que claramente no había distinción ni desde cobismo, ni sancismo, ni nada. Era todo pero UCR, además, el vocero más importante, el que daba las declaraciones más contundentes y el que estaba más contento de todos, era Cobos. Claro. Realmente, me parece que es un triunfo también de Cobos, en algún punto, ¿no? Claramente. Bueno, de Santa Fe, yo digo, ¿no? Con todo respeto. Y cariño. Con todo respeto y cariño por la gente del espectáculo, por los santafesinos, pero es raro que piensen que entre sectores del socialismo, de Lipschitz, que sectores del peronismo, otros sectores el radicalismo del radicalismo también que tiene tanta historia, haya ganado, pero tampoco por tanta diferencia, Miguel del Cel, ¿no? Porque si hay alguien que es la antipolítica y su discurso es la antipolítica, es Miguel del Cel. Y si uno apuesta a la política, porque tampoco, digo, si tiene algo de gestión, no tiene nada de gestión Miguel del Cel. O sea, es simpático, es entrador, pero no habla de política. Tampoco dice cómo va a hacer las cosas. Entonces, tengo la sensación de que es un voto más en contra de los políticos, pero ¿cómo se hace para gobernar, para tener gestión sin hacer política? No le entiendo. La verdad que teniendo candidatos que eran interesantes, no sé qué va a pasar después cuando sea la elección general, pero la verdad que me llamó la atención que llevara tantos votos Miguel del Cel, un hombre que está fuera de la política, no habla de política y tampoco dice cómo va a solucionar las cosas. Claro. Bueno, la verdad que cuando hice mi comentario anterior respecto de la cantidad de listas o votantes que hayan diferentes internas, básicamente me refería al resultado de Santa Fe. Si vos mirás, de todas formas, comparto con vos que es un punto inquietante la cantidad de votos que saca Miguel del Cel. Claramente las dos listas del Frente Patriota, no me acuerdo cuáles de los frentes, ¿cómo se llama formalmente? El Frente del Socialismo y el Radicalismo en Santa Fe. Si uno suma las dos listas, la de Lipschitz claramente es la primera, pero si uno suma a la segunda también le ganan ampliamente a del Cel, y a mí no me extrañaría que otros partidos de izquierda o de centro izquierda más chicos que andan dando vueltas por ahí terminen votando la fórmula del socialismo, ¿no?
Me preguntaba si la candidata por el oficialismo nacional, ¿no? Por el Frente para la Victoria, hubiese sido la hermana de Bielsa, Sí. ¿no? No hubiese sido más interesante a lo mejor, porque ser. es una mujer que tiene mucha historia. Claro. Y tiene, me parece que, muy buena imagen. Sí, lo que pasa es que a esta altura uno tiene que decir, fiel a su estilo, el kirchnerismo hizo todo lo posible por sacarle todo apoyo a María Eugenia Bielsa, ¿no? Y el otro tema, me parece, Cortina, es continuidad o cambio. Me parece que esa es la consigna, ¿no? Si es continuidad, en algunos sectores es continuidad y en otros es cambio. ¿Qué se está votando, continuidad o cambio? ¿En este caso? En general, la gente. Y no, yo creo que la gente va a ir con esa opción. Te iba a comentar, es muy interesante lo que se está empezando a instalar, que viste que Scioli, según las últimas encuestas, se está colocado en primer lugar en la elección nacional. Por lo menos la encuesta de Poliarquía que publicamos el domingo en La Nación, claramente lo da como ganador por ahora. Y yo creo que la gran incógnita que empieza a plantearse ahora, por lo menos en lo que se llama los círculos rojos, ¿no? Donde se discute la esencia de la política nacional, es hasta dónde Scioli va a poder liberarse del yugo de Cristina y hasta dónde va a seguir siendo tan obediente como hasta ahora, y la verdad que nadie se pone de acuerdo en eso. Yo creo que la gente en alguna medida va a querer continuidad y en alguna medida va a querer cambio, sobre todo a medida que te vas a los sectores más de clase media o media alta, ¿no? El otro tema que me parece interesante es que el próximo domingo son las internas en Capital, que en realidad es una gran interna del PRO. Sí, claro. Vimos el debate de Michetti Rodríguez Larreta y me parece que el debate fue aburrido, pobre. Me parece que los dos perdieron porque tengo la sensación de que no hubo grandes ideas. Me parece que tampoco hubo gran confrontación. No era la idea confrontar. No, hay mucho cuidado de no herirse, ¿viste? Sí. No, por supuesto que Gabriela es lo más grande que hay, diría Horacio Rodríguez Larreta, pero al mismo tiempo trata de diferenciarse. Y del otro lado lo mismo, ¿no? Un logro de... No hay una cultura, digo, del debate en las internas. Un logro interesante de Michetti fue tenerlo a Hernán Lombardi de su vice, ¿no? Porque Hernán Lombardi, que es un hombre de la cultura, que viene del radicalismo, es un hombre que ha sido muy poco prejuicioso en su elección y en su gestión cultural. Sectores de izquierda, sectores de derecha, no ha discriminado. Y ha manejado, es un hombre de la cultura muy reconocido por los mismos sectores de la cultura. Entonces, me parece que le aporta mucho a ella, que tiene un perfil más católico, más un poquito, ¿no? Claro. Sí, un poquito, digamos, más rígido en cuanto a los permisos, contra el matrimonio igualitario, todas esas cosas, que Lombardi no está en ese mismo. Le da un poco de oxígeno en ese sentido. Y por otro lado, me parece que si la gente quiere continuidad en la capital, y tengo la sensación de que en la capital la gente va a querer continuidad. Y la continuidad, al haber sido Rodríguez Larreta como elegido con el dedo, marcado con el dedo de Macri, y me parece que la continuidad, incluso cuando hablan de proyectos y de planes, me parece que sería Rodríguez Larreta. Sí, es muy probable. De hecho, igual volviendo a los últimos sondeos que se están publicando, le está empezando a sacar un poquito de ventaja, todavía no muy notoria, pero está sacando ventaja. Según el diario que usted lea, ¿eh? Sí, es verdad, en Perfil gana Michetti, en La Nación gana Rodríguez Larreta. Está claro por quién voto yo. Perdón, no me haga trampa, usted no vota en Capital, por empezar. Me refiero en términos de los diarios. Pero por empezar yo no voy a votar en la interna del PRO, si eso te queda claro. Por eso, usted no vota en la interna. No voto en la interna del PRO, ni en Capital ni en ningún lado, pero... No, en provincia sí. Pero no voy a votar en la interna del PRO. Ah, perdón. Eso digo, creo que hay varias. Uno va distinto. Puede ir a una sola, digamos, no puede ir a todas. Bueno, ¿vamos a hablar de plata o vamos a hablar de plata después? Muy poquito de plata, te diría que, pero claramente con nuestro invitado de hoy vamos a hablar extensamente de plata. Te diría que el tema que está en todos los escritorios de las empresas y de los sindicatos es la paritaria, que no termina de resolverse prácticamente en ningún gremio, sobre todo en los grandes, ¿no? Metalúrgicos a punto de cerrar un acuerdo que sería muy temporario por alrededor de un 18%, pero la discusión de fondo está quién da más del 30%, que es lo que piden los sindicatos, y ya desde el Ministerio de Trabajo se hizo saber a todos los gremios que ni piensen que homologuemos ningún acuerdo que supere el 30% anual. ¿Qué pasa con mi amigo Antonio Caló, ¿no? Que estaba del lado del gobierno y ahora tuvo que patear el tablero porque dice, bueno, paro, porque sus bases, hay muy poco margen, las bases tienen muy poco margen. Y hay muy poco margen de tiempo, ¿no?
¿Usted dice que para las elecciones va a haber definiciones? Dijimos el mínimo no imponible se va a definir. No sé si se va a definir el mínimo no imponible. Es un tema que también hablaremos largo ahora con nuestro invitado, pero digo, va a haber definiciones a nivel sindical y a nivel de alineamientos sindicales, ¿no? Ya veremos. Ya veremos. Auspiciantes y ya volvemos. Dale. Estamos con José Luis Machinea, exministro de Economía, presidente del Banco Central. Estuvo también en la gestión durante el gobierno de Alfonsín. ¿Qué tal, Machinea? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno. A ver, después lo dejo a Cortina con todas las preguntas económicas. Pero usted que estuvo en la gestión de Alfonsín y en la gestión de la Rúa, ¿cómo era la forma de mandar, la forma de ejercer el poder de Alfonsín y cómo se manejaba en la gestión de la Rúa? ¿Quién decidía? Primero vamos por Alfonsín. ¿Cómo fue en ese momento? Bueno, yo creo que el presidente siempre es el que decide, ¿no? El tema es cuál es la posibilidad que uno tiene de tener un impacto sobre esa decisión. Y creo que en el gobierno de la Rúa definitivamente uno tenía capacidad para influir en la política, ¿no? Para decidir toda la marcha de los gobiernos. Creo que eso también pasó en el gobierno de la Rúa. Digo, creo que eran dos personajes distintos de la política a nivel personal y a nivel de conducción, pero desde el punto de vista de la decisión o no, en el caso mío yo siempre fui escuchado y creo que influí en las decisiones. O sea, que echarle la culpa si a uno le fue bien o mal al presidente de turno, en mi caso creo que no es así. Por otra parte, creo que es una tarea del ministro de Economía de vez en cuando pelearse con los presidentes y al mismo tiempo, sí, finalmente uno no tiene capacidad de influir en las decisiones o afectar o seguir una línea que a uno le parezca razonable, hay que irse a la casa, ¿no? Igual ministro de Economía que cualquier otro ministro. ¿Usted ha llegado a debatir desde el punto de vista económico con De la Rúa o su interlocutor podía ser Terráneo o quién era? ¿O De la Rúa se sentaba y discutía? No, yo hablaba con De la Rúa, sí. Bueno, discutía, digamos. Yo le decía lo que creía que había que hacer, le daba alternativas, le decía qué es lo que a mí me parecía que era la mejor alternativa, por esto y por esto y por lo otro. Y ahí se tomaba la decisión. Pero era así, ¿no? Digamos, en todo caso, a la pregunta de decisión o no decisión, Alfonsín tenía quizá mayor capacidad de decidir ciertas cosas rápidamente, ¿no? La historia lo ha demostrado. Mayor convencimiento político y demás. Sí, claro. no, y un problema de personalidad, ¿no? Claro. Varias decisiones que tomó Alfonsín fueron decisiones fuertes, Sí, claro. algunas como el plan de estabilización en Austral en su momento, una decisión muy compleja, complicada, es algo que él decidió en menos de una hora, digamos, ¿no? Se lo explicó bien y dijo, estoy de acuerdo. Así que pero había habido un debate intensísimo en Cariló, ¿no? Previo a... No, eso no, eso fue una cosa muy secreta, que podemos hablar otro programa, muy secreta, y finalmente Surril fue el que habló con Alfonsín, le dijo qué es lo que pensábamos nosotros que había que hacer. Y él dijo que sí rápidamente, digamos, ¿no? Él tenía esa enorme capacidad de decidir. Alguien puede después quejarse si decidía bien, mal, pero es otra cuestión. Pero él tenía una enorme capacidad de decidir, ¿no? Machinea, a ver si podemos, más allá de que en el fin de semana se han conocido algunas notas que incluso han rescatado el espíritu de la reforma del impuesto a las ganancias, que llamada la tablita de Machinea, como mal que le pese a los hombros de José Luis. ¿Por qué se cambió en ese momento? ¿Qué fue el cambio que se hizo al aplicar esa tablita y que antes no estaba, digamos, ¿no? Bueno, a ver, o sí estaba y no lo sabíamos. El impuesto a las, no se puede llamar ganancias, se dice impuesto a la renta, a los ingresos, se creó en Argentina en 1932, digo, para tener idea, y se había creado en Estados Unidos y en el mundo desarrollado 10 años o 15 o 20 años antes. O sea,
Incluso grabando los ingresos personales. Digamos. Desde ya, claro. digamos, en nuestro entendido se grababan los ingresos de producto del salario, así como otras rentas, ¿no? Así que eso no fue ningún invento. En todo caso, lo que hubo en ese momento fue una actualización en términos de mínimo no imponible y en términos de desgravaciones o no. Pero fue eso. ¿Pero la escala ya existía y ustedes la acomodaron? ¿O? Nosotros acomodamos muy en el margen la escala. Hicimos una pequeña reducción del mínimo no imponible. Okay. Pero, claro, después uno cargó con el problema ese. Yo creo que el tema de la tablita... Pero a partir de ahí, ¿más gente empezó a pagar o no? A partir de ahí, más gente empezó a pagar, pagaba alrededor del 8% de los trabajadores. ¿Del volumen de asalariados? Sí, el volumen de asalariados, el 8% es el que pagaba. Okay. Pareciera que pagaban todos los asalariados cuando uno habla de la tablita, era el 8%. Y era una cosa muy progresiva. Efectivamente, cuando aumentaba el ingreso, aumentaba lo que uno recaudaba, ¿no? A diferencia de lo que pasa hoy día. Claro. Es decir, pagaban, de acuerdo a su ingreso, distintas escalas porcentuales. Distintas escalas porcentuales. El problema es que esas escalas que había en el año 2000 no se actualizaron nunca. Siguen siendo las mismas. Claro, la inflación se multiplicó por 10 y las escalas nunca cambiaron. Entonces, el que pagaba 10% de impuesto a las ganancias, ahora paga 30%. Claro. El que pagaba 8% ahora paga 25%. Claro. Entonces, no solamente hay más gente que paga, sino por sobre, todavía más importante que eso, los que pagan, la relación es 4-1. Comparando qué es lo que pagaban esas personas con el mismo ingreso en términos reales en el 2000, hoy día pagan 4 a 5 veces más. Por este tema de las famosas escalas. Ese es el problema. ¿Y es tan importante la incidencia en la recaudación total del Tesoro? Hoy sí. ¿Esa parte? Por eso sería un poco la explicación de por qué no lo tocan, ¿no? Sí, bueno, pero digamos, uno siempre, cuando está en el gobierno, casi siempre le gusta recaudar, ¿no? Seguro. Ahora, tiene que tener ciertos criterios. Y en este caso, si uno va a implantar o imponer o trabajar con un impuesto que sea progresivo, tiene que ser progresivo. Cuando uno resulta que todo el mundo paga 25%, o 30 o 35, eso no es progresivo, eso deja de ser progresivo, que es la lógica de este impuesto. ¿No? Tengo una pregunta y usted me la contesta después del corte. ¿Cómo no? ¿Le dolió que después de usted apareciera como personaje tan importante en la economía argentina nuevamente Domingo Cavallo? ¿Me lo contesta después del corte? ¿Cómo no? Ya volvemos, dale. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web. OSDEPIM, la obra social empresaria. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Marcos. Claudia, se hizo. Está durmiendo. Susana. Ay, qué divino. Pero me estoy yendo al shopping. Arrancó Vamos los jueves y me ahorro un montón. Claudia, ¿qué está el botón rojo? No, la enfermera no, los bomberos llaman.
Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la educación. Con el plan Vuelvo a Estudiar, estamos logrando que más chicos y chicas puedan terminar la secundaria. Esta experiencia inédita de inclusión socioeducativa logró desde 2013 que más de 2.600 jóvenes retomen sus estudios. Y seguimos visitándolos casa por casa para que muchos más puedan decir: Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Acá estamos con José Luis Machinea, exministro de Economía. Y yo le preguntaba si había sido doloroso para él que lo reemplazaran por Domingo Cavallo. Se hablaba de una interna entre De la Rúa y Chacho Álvarez. Uno quería a Cavallo desde el principio, otro no. A ver, ¿le dolió? ¿Le pareció una decisión terrible? No, yo quiero decir que yo renuncié, ¿no? Sí. Digo, para empezar, claro, digamos, porque yo me di cuenta que la situación estaba muy complicada. Creí que no tenía apoyo para seguir siendo ministro de Economía, y cuando uno no tiene el apoyo del presidente tiene que irse a su casa, ¿no? No puede forzar la situación. Así que yo renuncié definitivamente. Y aparte, el que vino atrás mío fue López Murphy, sí, ¿no? 4 días y medio. Sí, tardó 15 días, ¿no? Sí. Y después vino Cavallo. Sí, yo creo que quizá de entrada, uno nunca sabe, ¿no? Quizá de entrada De la Rúa estuviera más predispuesto, pero sí puedo decir que a fines del 2000, tanto De la Rúa como Chacho preferían tener a alguien como Cavallo, porque Cavallo estaba diciendo que él podía hacer crecer la economía al 10%. Y para cualquier presidente o vicepresidente, cualquier político, si viene alguien y le dice yo puedo hacer crecer la economía al 10%, uno tiende sinceramente a entusiasmarse, ¿no? A comprar el paquete. Si no tiene capacidad de no creerle, ¿no? Sí, claro, claro. No, porque Cavallo era una persona que con sus, podemos decir todos los peros y ha habido muchos peros, pero sobre los 90 era una persona que había levantado el ritmo de crecimiento económico, estabilizado ¿cierto? la economía, Estabilizado entonces esa persona decía que podía hacer crecer la economía al 10%, era un atractivo para cualquier político. Ahora, Machinea, hoy podemos decir que hay muchos aspectos que se parecen bastante a lo que le pasaba a la economía argentina a fines de los 80, digamos, ¿no? Déficit fiscal creciente, distorsión de precios, inflación que empieza a querer dispararse, una montaña de subsidios que en aquel momento eran aporte del Tesoro directamente, hoy son subsidios a los prestadores de esos servicios, ¿no? Y bueno, y gasto público en crecimiento, en gran parte debido a los subsidios. ¿Vamos a lo mismo? ¿Hay otras maneras de salir de esto? No, yo no creo, ¿no? A ver, yo creo que cuando uno habla de cómo este gobierno termina y qué le queda al próximo, a mí me parece que hay problemas, y hay algunos problemas más graves que otros. Ahora, nada que ver con situaciones súper críticas. Yo creo que lo que heredó Alfonsín, 650% de inflación en el último trimestre del 2003, lo que heredó en términos de deuda externa que había sido nacionalizada por el gobierno militar, lo que heredó en términos de caída, en términos de intercambio, y podemos seguir la lista, poco tiene que ver con la herencia del próximo. Que deje este ¿no? gobierno, claro. Como lo que heredamos de Menem, y da para otro programa eso, lo que uno puede discutir al respecto, me parece que era mucho más grave que esto. Dicho esto, efectivamente, acá hay problemas de inflación, hay problemas de precios relativos, hay problemas de un déficit fiscal que va a ser por lo menos de 6% este año, hay problemas de déficit en el sector externo, o sea, lo que le estamos pidiendo prestado al resto del mundo. Hay problemas con los holdouts que no se han resuelto, hay problemas de infraestructura que no se ha desarrollado. O sea, la lista es enorme, los problemas están ahí, pero digo para ponerlo en perspectiva, ¿no? Sí, sí. Perdón, claro. Chiquita, ¿usted cree que los problemas en la Argentina en general tienen que ver con la política o con la economía? Porque a lo mejor hemos tenido, como Labaña, grandes ministros de Economía, pero si no hay un presidente que entiende o que sabe, como en su momento Kirchner creo que sabía mucho, ¿qué se puede un ministro solo? Sí, yo porque creo Cavallo que con Menem era más fácil que solito. Sí, pero a ver, uno cuando se mete a ministro sabe que hay ciertas cosas
que puede hacer y ciertas cosas que tienen limitaciones de la política, si no, no sería Sí. ministro de Economía de un gobierno democrático, ¿no? Claro. Sí. Una Claro. cosa es dar clase en la universidad y decir sube la curva, baja la curva. Sí, 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 Digo, uno aprende de eso, uno se forma de esa manera, pero después tiene que combinarlo con las restricciones políticas Claro. que ocurren no solamente en Argentina, ocurren en cualquier país del mundo, ¿no es Sí. cierto? Entonces, uno hace política económica en un cierto contexto político. Y eso, por eso creo que hay un poco de arte. O sea, un ministro de Economía que sea aséptico, entre comillas, que Claro. no se meta en la política, Sí, sí. que no entienda de eso, es un ministro de Economía que no creo que funcione en ningún gobierno democrático, ¿no? Así que, no, yo creo que los economistas digan que el problema es de los políticos simplemente me parece claramente una exageración. Digamos, los economistas también se equivocan, ¿eh? Claro. Y los economistas saben que tienen que operar en un contexto de restricciones, ¿no? Porque si no, siempre la culpa la tiene algún otro, ¿eh? Bueno, me hace acordar justamente a la rápida salida del gobierno de López Murphy cuando decía recortar los salarios de la universidad y demás, y eso Sí. y el gasto en educación, ¿no? Y eso le trae un Sí, problema muy serio. Claro, digo, uno puede no estar de acuerdo con López Murphy, creo que alguien tenía que haber dicho antes que esas cosas no se podían Por lo hacer. menos no se dicen así. tan Entonces no le, públicamente, le dejaron avanzar antes de poner ciertas restricciones y yo creo que esa es otra historia. claro. Ahora, el que llegue el Tenemos un minuto. 11 de diciembre, cortito, ¿qué hay que hacer para que esto no Nunca puede estalle, ser. digamos? No, bueno, creo que hay Hace que... unos días hubo una que- polémica con su viejo amigo Miguel Bain y la propia gente del sionismo, ¿no? Sí, con Miguel fuimos socios mucho tiempo, pero, a ver, digamos, hay que bajar la inflación. El problema es que, digo, sí, un problema, hay que bajar la inflación y al mismo tiempo hay que corregir ciertos precios relativos. Ese es un problema, justamente para sentarse después con los sindicatos. Ese es el mayor problema en un contexto donde la Argentina va a necesitar financiamiento externo. Y financiamiento externo no se corrige si no conseguimos algún arreglo con los acreedores externos. Okay. Bien. Okay. Gracias. ¿Me puede contestar muy cortito? De 1 a 10, ¿cuánto se pone como ministro de Economía? ¿Usted? No, yo no puedo calificarme, ¿No? Eso sería... No hay de ninguna autoevaluación manera. acá. Bueno, Sí creo que para evaluar los ministros de Economía, el ministro de Economía uno tiene que evaluar el contexto externo. Bien. Digamos, hacerlo en abstracto Claro. me parece que Está es un bien. error. Gracias, Machinea. ¿Nos vamos? Hasta el próximo martes, 23:30, acá por Metro. Dale.